así iniciamos, como todos los martes a las 6 de la tarde, en Meridiano Coco, Incultura con Sabrosura. Hoy de una manera muy especial porque Coco no ha venido, pero en su lugar lo tenemos a Alexander Vivas, que nos va a conducir este espacio de Coco. Pero antes, Fugaceta Pizza y Empanadas. Si usted quiere comer una rica pizza argentina con sabor italiano, no se puede perder este lugar, que está en el 6135 West Sahara Avenue, Suite 2, Las Vegas, Nevada 89146. Esto es Sahara Jones, 702-333-4795, atendido por su dueño, el chef Fernando Esposato. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, apreciada Mónica, apreciado Augusto. Es un gusto para mí, es un gusto, Augusto. Se está viendo Dulce Sol. Ah, hola Dulce, ¿cómo estás? Y como diría nuestra amiga Coco, saludos, saludos. Saludos. Bueno, tenemos la oportunidad hoy de acompañar o de estar en compañía de nuestro amigo Augusto Lemus, un famosísimo, conocido poeta, muy querido por todos nosotros. Y para mí, cuando Coco me pidió el favor de acompañarlos hoy, de apoyar en esa parte, pues me sentí honrado, además por el personaje tan extraordinario con el que tengo la posibilidad de interactuar. Amigo Augusto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Después de las calumnias que me ha levantado de honrado y famoso y todas esas cosas, solo me queda decir que el honrado soy yo con estar aquí en el programa de Mónica, que tan gentilmente ha abierto sus casas ya en esta por tercera ocasión, a ti por aceptar este reto de conducir a última hora, y nada menos que con un tipo como yo, así que no por famoso ni por bueno, sino por problemático. ¿Y quién soy yo para contradecir? Claro, más te vale. Amigo Augusto, bueno, usted es una persona reconocida por su talento con las letras. A mí me encanta la poesía, quisiera ser poeta, pero no soy tan bueno. Y me gustaría que nos compartieras un poquito de algo que tengas por ahí que nos puedas leer en este momento de tu poesía. Bueno, pues si vamos a empezar torturando a la pobre gente recién conectada, pues digamos que tenemos acá un poema de desamor. Usted y yo. Usted exhibirá su desfachatada belleza, yo mi escuálida figura. Usted su apellido abracadabra, yo mi vergüenza pública. Usted su espléndida carcajada de ser satisfecho, yo mi sutil mueca remedando una sonrisa. Usted triunfante, yo vencido, usted y yo unidos y distantes, yo vencido, vencedor de usted triunfante. Oh, maravilloso. Me encanta, me encanta. ¿Sabes qué? Esos poemas tienen una característica y es como la sorpresita al final, ¿no? Esa frasecita que te hila todo y como que te dejan con esa expresión que sacó Mónica. ¡Wow! Qué hermoso poema, apreciado Augusto, qué lindo. Gracias, gracias. Así estamos empezando. ¿Quieres que te los torture con alguna otra cosa? Por favor, Tortúranos. Bueno, acá está. Esta creo que ya lo leí una vez acá, así que déjame buscar ¿De qué libro es ese? Este es un libro que es una especie de antología personal. Yo tengo anterior a 5 libros publicados. Entonces, el primero era un libro muy pedante en el que yo hacía alarde de las formas versáticas, o sea, hacía sonetos, silvas, décimas, redondillas, ese tipo de cosas. ¿Cómo puedo y qué? Era una demostración de que conozco la técnica, voy a mostrarlo. El segundo libro ya era un libro más limpio, y era un libro que pretendía ser como sentencias, poemas breves, que eran como rayos, eran sentenciosos, eran breves, con un lenguaje directo, poco metafórico, en fin, era un libro sentencioso. El tercer libro, Cartas de odio, de amor y de otras nimiedades, era un libro en el que yo explayaba mi ironía y me burlaba de esas cosas que la gente considera importantes, como es el amor, la amistad, la vida, todo ese tipo de cosas. O sea, es un libro donde me río de mí para poder probar mi legítimo derecho de reírme de los demás. Entonces ese fue el tercer libro. Después vino otro que era un poco, así vinieron 2 más. Y finalmente entonces hice esta selección de poemas de los libros anteriores, que era como lo que yo pretendía cerrar mi ciclo poético de creación poética, cosa que no pasó, porque ahora
a la vejez viruela, y el día 13 voy a sacar un libro que se titula El Arcángel de Acero, y es un libro de poesía erótica. Justo antes de... Justo antes de empezar a cambiarme los pañales. Vamos a saludar a Rosa Íñigo Rojas, que dice saludos estimada Mónica Roca. Dice saludos estimado Augusto Lemus Martínez. Nos está viendo Mario Gustavo Logodiux también en este momento. Continuemos. Por favor. Sí, dale. otro poema. Okay. Claro que sí. Esto es un poema político. Es un primo mío que intentó escapar del país por la base naval de Guantánamo, por la frontera, y lo acribillaron a balazo, lo mataron. Wow. Y entonces en su duelo yo escribí este poema. Dice: carta a un náufrago. Dijeron que se había ahogado, en realidad no se había ahogado, tenía metralla, esquirlas en el cerebro. Entonces dice: carta a un náufrago, Alisandro Rodríguez, el primo muerto en la frontera de Guantánamo. Tiene un excergo de Jorge Luis Borges que dice: tu ausencia me rodea como cuerda a la garganta, el mar al que se hunde. Caro mío, intentando saldar las deudas pendientes, hoy te escribo. Privados inesperadamente de futuro, la incierta eternidad que hoy te acompaña solo deja el pasado. Tanto trecho andamos juntos, de adversas y diversas circunstancias, tanto trecho. Me cuentan que hubo de algas algarabías, procesión de escaracoles y hasta llanto de delfines. No me dicen, pero sé de tu risa en el final postrero, una gaviota que creyó escuchar cantos de sirena en el amalsigo del puerto. Extraviado ando sin rumbo, ya no tiemblo con las arias de Bocelli. A la mayor brevedad posible, no lo olvides, encuéntrame en cualquier esquina, yo te espero. Maravilloso. Qué hermoso. Sí, Qué homenaje. Sí, qué lindo. Qué fuerte. Y es que, bueno, de lo que sabemos hablamos, ¿no? Escribimos de las cosas que hemos vivido, de las experiencias. Yo quisiera preguntarte algo. Sabemos que todos algún día no vamos a estar. ¿Con qué verso te gustaría que te recordaran? ¿Has pensado? No he pensado en un verso porque no me interesa que me recuerden como un poeta o como un crítico de arte o como ninguna otra cosa. Yo pude haber sido quizás cualquier cosa que yo hubiera querido en la vida. Dios me donó de algunos talentos y con muchísimos defectos. Pero yo en mi vida solamente quise ser una cosa, yo quise ser el hijo de Cuca, el hijo de mi mamá, y fue exactamente lo único que fui. Y entonces he intentado toda mi vida ser útil. Esa ha sido mi ambición. Servir a los demás, ser útil para algo, servir para alguna cosa. Entonces, si quisiera que me recordaran de alguna forma, quisiera que me recordaran como alguien que siempre estuvo dispuesto a servir, que nunca nadie vino a mí a pedirme un favor, una ayuda y yo se la negara de ningún modo. Y es solamente todo lo que quiero, de que digamos ese viejo loco siempre tuvo abiertas las puertas del corazón y de la casa. Qué lindo eso. Y muy a propósito de ese don de servicio que tienes y esa voluntad para compartir lo que hay contigo, quisiera que habláramos un poquitito también de ese taller extraordinario que vas a tener en los próximos días de poesía. Bueno, en realidad es un tour de force, porque es un taller que para impartirlo con un mínimo de elegancia, de dignidad, requeriría de un lapso de 37 horas, o sea, varios días de taller para enseñar lo que es la versificación, las medidas del verso, las estructuras versátiles, los recursos de la estilística, la metáfora, el hemistiquio, la sinalefa, los tropos, este tipo de cosas. Necesitaríamos hacer un balance de las distintas tendencias poéticas que hemos tenido a lo largo del desarrollo de la humanidad, y entonces también crear con la participación de los asistentes poemas en que ellos redactaran a partir de un tema o de una métrica o de un presupuesto previamente acordado, y que entonces lo revisáramos para verificar que la gente asimiló y aprovechó realmente lo que se estuvo hablando. Lamentablemente, por cuestión de tiempo, eso no va a ser posible. Entonces lo que va a ser realmente es una provocación, es una invitación a que juntos asimilemos la necesidad de tomar la profesión o el oficio de poeta, el más duro oficio encomendado al hombre, con responsabilidad, criterio y compromiso. O sea, no se puede improvisar. Se puede aprender a escribir versos, pero no se puede aprender a ser poeta. El poeta se compone de un 1% de talento,
que te lo da Dios o las musas, quien tú quieras, y un 99% de trabajo. Tienes que trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Pero por mucho que trabajes, no puedes llegar a ser poeta si no tienes ese 1%, si no tienes ese toque divino que te muerde el costado, que tienes clavado en el hígado como un alacrán. Si no sientes la llama, la necesidad de volcar hacia afuera eso que te quema adentro, que te desborda, que te consume, que te desvela, que te hace vivir, no tienes nada que decir, no tienes nada que aportar. Porque escribir poesía para decir algo que ya se han dicho en los 4000 años de historias de la literatura no tiene sentido alguno. ¿Para qué escribir algo, gastar un papel que le costó la vida a un árbol, gastar tinta, gastar tiempo y gastarle el tiempo de quien va a leerte si no vas a decir algo que es nuevo, no por lo que se va a decir, sino porque es la forma tuya? Tienes que encontrar tu voz, tienes que tener una voz personal que sea eco de toda tu vida, de todas tus vivencias. Entonces es provocar a que los poetas piensen en adquirir ese compromiso e iniciar un proceso de aprendizaje consciente, profundo y continuo. Maravilloso. Y creo que eso nos inquieta un poco a todos los que nos gusta la escritura, a los que nos gustan las letras, porque ahora digamos que somos muy laxos para ciertas cosas, no tenemos la disciplina para trabajar este tipo de textos, y la poesía en sí es, aparte pues, de la poesía libre, digamos que tiene muchos elementos que la gente no conoce y tal vez por desconocimiento no los usa. Entonces qué bonito poder compartir todas esas herramientas, aunque sabemos que pues, no va a ser posible, pero esa provocación de una hora va a ser muy interesante. ¿De dónde va a ser? Va a ser en el Centre Winchester Dudero Community Center. No sé la dirección exacta, pero en la propaganda se está poniendo. Va a ser el sábado 3 de febrero a las 11 de la mañana, horario inglés. Yo voy a estar allí a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, solo o acompañado. Comenzaré a hablar, aunque sea conmigo mismo, y a las 12 del día terminará el evento. Perfecto, perfecto. Y es importante que digas eso porque lastimosamente hay un tema cultural con el que de verdad que yo choco mucho, y es que le echamos el tema que la cultura latina, la hora latina, o la hora, en nuestro caso la hora colombiana, y es media hora después, una hora después o al otro día. Y en esto digamos que hay que aprovechar muy bien los tiempos, porque lo que tú estás ofreciendo es algo, aparte de que es muy generoso, tiene muchísimo valor. Yo recuerdo que si usted va a una universidad y va a pagar un taller de una hora de lo que sea, te vale muchísimo dinero, y es la verdad, hay que decirlo. Y la gente, porque lo tiene gratis, no lo valora. No lo valora. Y aunque lo pagaras y te pudieras gastar el lujo de derrochar tu dinero, porque en definitiva tú lo sudaste, es una cuestión de respeto. O sea, yo sería irrespetuoso si yo no estoy previamente preparado. Yo en estos días me he leído una docena de libros que ya conocía, que ya había estudiado, porque tú no sabes quién te vas a encontrar en el público que se pare y te haga una pregunta capciosa. Que siempre hay, que se encontró en internet ese día o la noche antes, que no sabe de qué está hablando, y cuando haces así, empujas un poquito, se quedó sin base porque está repitiendo como un cablo que acabó de leer. Entonces tienes que estar preparado para ir con todo el conocimiento a flor de piel y poder enfrentar esas situaciones. Entonces eso es mi respeto al público que va a estar ahí sentado. Pero exijo también el respeto del público, que me atiendan y que estén puntuales si les interesa, no están obligados, no tenemos cadena, no estoy amenazando a nadie con ser amigo de él si no va, nada de eso. Pero es una cuestión de respeto. Sí. Y es algo que es bueno enseñarlo, porque creo que la única forma de enseñarlo es llegando la hora, arrancando el evento. Creo que es algo que no hay otra manera. Tú tienes un estilo muy particular, de pronto te muestras... eres muy fuerte con lo que dices, me gusta cómo escribes porque eres muy fuerte, a veces arrogante, a veces intempestuoso, sí, pero también tienes una forma muy elegante de decir las cosas. Quisiera que nos hablaras un poquito de tu estilo. Bueno, eso es una filosofía de vida. Digamos, mano de acero con guante de seda. Yo trato de ser, yo soy una persona dulce, soy afectivo, soy una persona que quiere fácilmente, cultivo la tolerancia, acepto a las personas distintas a mí, diferentes a mí, con criterios diferentes a los míos. Pero todo sí, un caballero, dice Marco Gamboa. Toma. El pastor Marco Gamboa. Saludas en cabina. Pero te saludan también a vos, Alexander.
pero soy muy firme en mis convicciones y en cuestiones de principio no transijo. No transijo. Yo suelo tolerar con bastante facilidad y perdono muy fácilmente. Tú puedes ofenderme como quieras, puedes herirme como quieras, y yo en muy poco tiempo puedo perdonar, no olvidar. El perdón no es olvido. Tú recuerdas, sabes lo que pasó, toma las medidas necesarias, pero perdono. Pero me resulta difícil perdonarme a mí mismo en el sentido de que la primera vez que tú me ofendes es tu culpa, porque yo no podía preverlo. Pero la segunda vez la culpa es mía, porque te di la oportunidad de hacerlo. Entonces, hay que tener posiciones verticales, hay que tener vergüenza, sentido de dignidad de sí mismo. Y entonces es lo que hago. Y como tú dices, hago una cosa, por ejemplo, tú dices que soy arrogante. Probablemente sí, como buen Capricornio. Pero para contrarrestarlo siempre me estoy burlando de mí mismo. Siempre en todo lo que yo hablo me rebajo, me tiro, quizás no muy en serio, pero bueno, me tiro a que no sé nada y no soy nada y que sé cuándo. Entonces, limito porque el temor no es el respeto. No hago que la gente se atemorice porque este señor es pretencioso. O sea, la gente llega conmigo fácilmente y yo me adapto. Como el personaje Zorrilla, a los palacios sube, a las cabañas bajo. Y como decía mi amigo Sócrates, hablo del filósofo, un filósofo, y al zapatero, el zapatero. Me adapto, adecuo mi lenguaje y mis actitudes al medio y las personas con quienes estoy hablando. En lo formal, pero en cuestiones de principio, no transijo. Maravilloso. Hay cosas que yo no acepto. Y te lo digo, tu escritura, tú eres una persona, lo dijo el pastor Gamboa, un caballero, pero eres una persona que tiene unos planteamientos muy fuertes, muy rígidos, no son rígidos, muy fuertes, básicamente. Y básicamente tienes como esa facilidad para que puedes poner un punto, pero al mismo tiempo puedes hacerlo de una manera tan elegante que con la misma fuerza con la que lo dices de manera amable. Y tienes ese estilo tan bonito, porque en realidad es un estilo muy bonito, que puedes jugar entre esas dos figuras sin que sea molesto. Es experiencia de vida, como decía mi amigo César Vallejo, que por cierto él me copió, lo que pasa es que yo no he querido demandarlo, cuando escribió aquello de con tantos palos que te dio la vida y aún siente ganas de decir te quiero. Wow. Esperen que voy a leer, que hay un chorro de gente diciendo que después se enojan conmigo. Dice, bueno, Rosa Íñigo dice, saludos estimado Augusto Lemus. Mario Gustavo Nayade Álvarez, nuestra cubana divina que cantó en el evento de José Martí, manda un saludo ahora, dice muchas bendiciones y saludos, hermoso. Rosa Íñigo dice saludos Alexander Vivas, dice Rosa Íñigo dice bienaventurados los poetas porque de ellos será el reino de los libros. Rosa Norma Rodríguez nos está viendo. Marco Gamboa dice los saludos en cabina. Ledida Torres está mirando. Y espérate que había dicho Rosa Íñigo, ¿qué es la poesía? Pregunta. La forma más fácil, manida y ripiosa de responder es citando a Becker, y tú me lo preguntas, pues si eres tú. Pero esos son los versos del romanticismo y es la forma en que uno se escapa. Pero yo te invito, Rosa, que estés en el taller porque justamente ese es el primer tópico que vamos a tratar y no quiero ahora para dejar a la gente sin indagar en este aspecto. ¿Qué es la poesía? Y la pregunta, ¿eres poeta? Wow, muy bueno. A mí me gusta mucho cuando me encuentro con el amigo Augusto porque siempre es un hombre impecable en su aspecto. Ledida Torres dice saludos a esos dos maestros. Es un hombre muy impecable, tiene un estilo muy bonito y digamos que eso hace juego con todo lo demás. Vos vienes como con el paquete completo, no solamente eres poeta, sino que tienes el aspecto de uno. Si es que pudiéramos tener esa tipología, sería como el aspecto de uno. ¿De dónde viene todo esto? O sea, ¿siempre ha sido así o fue un estilo que adaptaste? Bueno, la vida nos va formando a golpes, ¿no? Nos va formando a golpes. Yo he tenido la bendición. Yo no tengo suerte, o sea, yo no me encuentro un billete en la calle, yo no me gano la lotería, la suerte no tiene que ver nada conmigo. Pero soy una persona bendecida, muy bendecido. Tuve una familia extraordinaria, mi padre un hombre excepcional, mi madre divina, mis hermanos me adoran
siempre he estado rodeado de amigos que son muy superiores a mí, mucho mejores que yo en todos los aspectos, en el aspecto humano, cultural, social, personas extraordinarias que me han regalado el favor de quererme de gratis, sin deberme nada. Y entonces he ido aprendiendo a lo largo del camino, con golpes. Yo me crié en un régimen donde la religión estaba prohibida, era prácticamente un delito. Yo no llegué a cursar una carrera universitaria porque me negué a decir que Dios no existía. Lo que decía ahorita, yo soy muy firme en mis convicciones y preferí no tener un título universitario. Entonces me vi obligado a formar mi propia cultura a golpe de lectura, de estudio y de esfuerzo personal. Hoy le agradezco muchísimo a todos los que me dijeron no, porque me obligaron a hacer las cosas por mí mismo. Y lo que yo soy me lo debo a mí, no se lo debo a nadie, me lo debo a haber estudiado, a haber vivido, a no tener cortapisas, a no tener miedo a vivir, a no clasificar a la gente. No te hablo porque eres negro, o no te hablo porque eres homosexual, o no te hablo porque eres comunista, o no te hablo porque eres pobre. Nunca he tenido discriminación en mi forma de convivir con las personas, porque no he conocido a nadie, absolutamente a nadie en mi vida, que no haya tenido algo que enseñarme, algo que yo no sabía, y que esa persona sí, y que me pudo transmitir, porque supe oír y porque supe ver. Y entonces me he formado así con la vida me ha hecho lo que soy. No soy algo muy bueno, pero bueno, es lo mejor que pude hacer con el material que tenía. Lérida Torres dice: Augusto, tú eres un letrado innato, dice Lérida. No, ya, lo bonito de hablar contigo es que uno se enriquece mucho. O sea, escucharte da gusto, porque de verdad en un país como este, donde lastimosamente el idioma español se lastima tanto y donde a veces toca mal hablar para que no se entiendan, digamos que encontrar personas que tienen una manera tan especial, tan amplia de desarrollar su vocabulario. El cheque que te lo voy a dar después, porque yo te lo paso ahorita por debajo. No, amigo, pero es que las cosas como son, las cosas como son. Y creo que eso es, sin darte cuenta, eso es un aporte muy grande que haces, ¿sí? Porque uno comienza a reunirse con personas que tienen cierta manera de hablar y comienza a querer aprender también. Oye, yo también quiero hablar de esa manera, y sin que te des cuenta vas influyendo, vas impactando a otras personas para que se interesen en utilizar mejor el lenguaje. Eso lo sé porque la gente que está en torno a tuyo, pues digamos que tiende a recibir un poco de eso que tú tan generosamente haces. Te lo apreciamos muchísimo. Bueno, creo que hemos hablado de muchas cositas así que tienen que ver contigo como persona. Y nos hablaste de que ese fue el compendio de los primeros 5 libros de poesía. Después de esos libros de poesía, ¿a qué te has aventurado? Sé que vas a lanzar ahorita un libro de poesía erótica. ¿Por qué te aventuraste a lanzar un libro de poesía erótica? Porque esa poesía fue haciéndose a lo largo de toda mi vida. Pero mientras mi madre estuvo viva, yo no me atrevía a publicarla porque su sensibilidad quizás no estaba a tono, aunque es erótica, no pornográfica. No hay malas palabras, no hay escenas violentas, no hay ninguna de estas cosas. Pero mi madre era una mujer inteligente y sensible, iba a percibir más allá de lo explícito los intríngulis de la versificación, lo que estaba oculto detrás del verso. Entonces, mientras ella estuvo viva, no quise hacerlo. Ya se fue hace algún tiempo y yo he estado en este tiempo tratando de terminar muchos proyectos que había abierto. Estoy terminando un libro de ensayo de crítica literaria y crítica de arte. Va a salir próximamente un libro que es un diccionario de escritores y publicaciones de Baracoa, que fue la primera ciudad fundada en Cuba. Estoy igualmente trabajando los otros tomos del gran proyecto mío, que es una enciclopedia sobre Guantánamo, mi pueblo, mi lugar donde yo nací. Y entonces estoy cancelando proyectos, perfilando proyectos, terminando cosas. Y mientras rompía papeles me encontré todos estos poemas sueltos en distintos cuadernos, en distintas copias. Y no me parecieron tan malos. Obviamente ya la decrepitud no me está haciendo ser objetivo a la hora de leer. Y dije, bueno, pues total, ya a un pobre viejo decrépito como yo se le perdonan ciertas cosas. Cuando la gente lo lea, ya de todas formas, si quieren matarme van a tener que coger la cola, que va a ser muy larga, y lo más probable tampoco ya me encuentren, así que no importa, ahí va. Y por eso va a salir el libro de poesía erótica. Me gusta mucho porque tú lo dijiste al principio, erotismo no es pornografía. Incluso en la Biblia encontramos un libro de poesía erótica, el Cantar de los Cantares, que es bellísimo además, que la gente muchas veces ignora ese tipo de cosas.
Pero qué bonito que te atrevas, ¿no? Porque también es cierto que publicar este tipo de literatura te pone en la palestra pública, te pone, bueno, ya tu mami no está de pronto para tener una apreciación, pero me imagino que toda la gente que está alrededor tuyo también puede decir, oye, ¿y este Augusto, qué tal esta poesía? Bueno, mira, yo un día cuando era joven, eso fue apenas ayer, me habían prestado un libro a las 8 de la noche que tenía que devolver al otro día por la mañana a las 8 de la mañana, o sea, tenía 12 horas para leerme el libro y obligué a mi familia a que mintiera por mí y dijera que yo no estaba en casa. Me fueron a buscar varios amigos para que saliéramos a donde íbamos siempre, a tertulias, y eso no me encontraron porque yo estaba en un cuarto trancado leyendo. Y al otro día por la mañana llega una amiga mía y me dice, cuéntame cómo estuvo la fiesta en casa de la doctora Florentina Botti, que me dijeron que tú estuviste allí y hiciste no sé cuántas cosas. No, yo no estuve ese día. Después pasó un amigo y me dijo, oye, Melutini no tiene nombre, estabas anoche carnavaleando en los carnavales a Loma del Chivo con todos los negros de Guantánamo. Yo no he salido de mi casa. Y después llegó una tercera persona con otra historia donde yo había estado en un tercer lugar. O sea, sin haberme movido de mi casa, yo había estado la misma noche en 3 lugares diferentes, en 3 ambientes diferentes, con 3 grupos diferentes. Y entonces comprendí que yo no iba a tener una biografía, que yo era parte de una leyenda popular, una leyenda urbana que no importaba qué yo hiciera, porque la gente iba a interpretar y a crear de mí. Es lo que está pasando, por ejemplo, ahora. Tú me has calumniado diciendo un montón de cosas mías, de que soy inteligente, de que hablo de veces en cuando, y eso pasa frecuentemente. La gente me inventa, cada cual me recompone, me crea a la imagen de lo que quiere ver en mí. Y entonces yo soy una leyenda urbana, soy una leyenda popular que la gente se inventa, y tengo tantos rostros como tantas personas quieran verme. Y supongo que eso pasa con mis libros. Unos pensarán que están bien escritos, otros pensarán que es una estupidez, otros pensarán que son muy atrevidos, otros pensarán que son inamé, que no tienen valor. Y entonces aprendí desde esa época a no preocuparme por qué o qué creía la gente de mí. Yo vivo, dejo vivir, prefiero pedir perdón y nunca he pedido permiso. Acá Lérida Torres dice, gracias Mónica por traerlos a su programa. Lérida, no es mi programa, es el programa de Coco. Y vinieron solos. No pasaron por nosotros. Bueno, mi querido Augusto, acabas de decir algo, bueno, has dicho muchas cosas interesantes, pero si lo que estamos diciendo de ti es de alguna forma la imagen que estamos creando, que seguramente es una proyección de lo que nosotros mismos pensamos, entonces ¿quién es Augusto? Augusto es un tipo complejo, lleno de contradicciones. Es un tipo sensible, pero no susceptible. O sea, no me ofende quien quiere, sino quien puede. No me ofenden las cosas sin importancia, las que yo no le doy importancia. Amo mucho y amo apasionadamente, pero nunca me he enamorado. O sea, no consigo el celo, no consigo el que, ay, no vino, no llegó, me mato, me muero. No pasan esas cosas conmigo. Cuando yo tenía 12 años y me vi desnudo ante un espejo, descubrí que era perfecto, me enamoré de mí mismo y nunca me quedó espacio para enamorarme de más nadie. Y entonces, cosas así, la ironía, la burla, el desenfado, me ha librado de muchas amarguras y complejos. Y he vivido a golpe de viento. No importa si me caigo, me levanto, si la fuerza me enrumba hacia otra dirección, no, siempre que nunca traicione mis principios y mis bases, voy hacia otra dirección. O sea, no me encasillo. Yo vivo intensamente y vivo un día a la vez. Amanecí hoy voy a intentar ser feliz. Yo me disfruto, yo me visto para mí. Ridículo, estrafalario, como tú quieras, yo me visto para mí. Yo hablo porque me gusta oírme. Yo me leía los diccionarios. Y me leía los diccionarios y me sabía de memoria los 100 poemas líricos de la lengua castellana, de recopilación y prólogo de Méndez y Pelayo. Yo recitaba los 100 poemas en nuestras tertulias con una guitarra, cantábamos y yo recitaba poesía. O sea, yo he sido un tipo que ha vivido muy intensamente, con mucha prisa. No con prisa, con intensidad, porque me doy tiempo para la contemplación, para una puesta de sol, para ver el mar, para escuchar a los amigos. Es muy importante saber escuchar. Y sí, porque no cualquiera, ¿sabes? El pastor de la iglesia donde yo voy, él me dice, hermano, las personas lo buscan como consejero. Todos aquí tienen una confianza tremenda en usted, cuando tienen un problema van a buscarlo, y eso es un don, usted tiene que valorar eso. Yo no lo valoro porque realmente yo no aconsejo nada. Yo sencillamente escucho.
y te hago preguntas y tú tienes la respuesta dentro de ti. Es lo que en la filosofía se llama la mayéutica, es el sistema socrático. Sócrates no te daba un discurso, él te preguntaba y tú buscabas y encontrabas la respuesta. Y eso es lo que yo hago. Yo no vengo a decirte cómo tú tienes que hacer las cosas, porque esa es tu vida. Yo no tengo derecho a decirte nada de opinar sobre ella. Yo te sirvo como espejo, como reflejo, para que tú viéndote, inquiriendo, buscando, hurgando en ti mismo, encuentres tus respuestas y encuentres tus caminos. Y entonces es lo único que he hecho, es tratar de observarme a mí mismo, de contemplarme. La metáfora del chico desnudo mirándose al espejo, que obviamente no es cierta, es una metáfora. Es eso, he tratado de descubrirme, de verme a mí mismo desnudo con todos mis defectos físicos y espirituales, y he tratado de ver a la gente sin juzgarla, sin prejuzgarla, sin condenarla, sin clasificarla, tratando de comprenderlas. Y entonces eso es lo que soy, alguien con una gran inquietud, con un deseo inmenso de vivir y que ha vivido plenamente. No sé si eso responde entre tantos disparates que he dicho que... Me hizo acordar de este libro de Pablo Neruda, de Confieso que he vivido. Confieso que he vivido. Bueno, yo confieso que he bebido. Confieso que he bebido. Está buena. Bueno, mi querido Augusto, cuéntanos un poquito acerca de tus motivaciones en este momento. ¿Qué te mueve? Porque ahora estábamos hablando antes de comenzar el programa de todas las cosas que estás haciendo, todos los proyectos, todos los viajes, que siempre estás disponible para quien te necesita. ¿Qué te mueve a hacer así? Bueno, primero una lección que me dejaron mis padres, una carga de herencia de que servir es un privilegio. Cuando tú sirves porque eres una persona privilegiada. El que da es porque tiene. Triste cuando tienes que pedir. Y tienes que pedir sean bienes materiales o bienes espirituales. Entonces es mejor tener para dar que tener para recibir. Y yo soy un dador alegre, como dice la Biblia. Me gusta dar. No tengo mucho que dar porque mi triste figura, a mi poco conocimiento, mi ignorancia enciclopédica, no pueden brindarle mucho apoyo a la gente, pero desde mi perspectiva trato de dar, de servir, de ser útil. Siempre ha sido una de mis obsesiones, ser útil. Y entonces, pues si alguien llega a mi casa con un libro, con un poema, con un cuento, con algo, pues a mí me da un tremendo placer tratar de descubrir cómo lo urdió, cómo lo concibió, cómo lo sintió, y tratar de lo mismo que decía ahorita, de ir guiando a que encuentre su respuesta. Porque él tiene una voz que no es mi voz. Yo quizás te puedo enseñar la técnica. Este es el decálogo de Quiroga de la narración, o este es la opinión de Borges sobre cómo debe narrarse, o este es Jorge Kierkegaard hablando de tal cosa, o Kipling, o quien sea. Yo puedo darte información, pero la experiencia es tuya. El talento es tuyo, la vocación es tuya. Y yo solamente puedo servirte como punto de apoyo. Y eso es hermoso. Yo tengo muchos amigos que han publicado libros y me dedican los libros y lo ponen de capoeira, que yo soy parte de ellos, y eso es una satisfacción tremenda, eso es un orgasmo espiritual. ¿Se puede decir la palabra orgasmo? Sí, acá no hay censura, Genial, espectacular. Bueno, y dentro de todos los proyectos, porque ahora tienes muchas cosas, ¿cuál es el que más te llama? ¿Cuál es el que más te mueve? Bueno, en Cuba, en mi isla, hay dos proyectos que se concibieron, uno por Emilio Bacardí en Santiago de Cuba, que se llama Crónicas, las Crónicas de Santiago de Cuba de Emilio Bacardí, y en La Habana, en la capital, existen las páginas habaneras de Emilio Roy de Lucherí. Fuera de estos dos casos, no existe en la historia de la literatura cubana nadie que haya escrito una enciclopedia, o un libro siquiera, sobre todo lo que hay en una localidad. Y hasta donde yo tengo conocimiento, y puede ser que en mi ignorancia no lo sepa, eso no se ha hecho nunca en ninguna parte del mundo. Entonces yo hice un proyecto para escribir todo, o registrar lo más mínimo de la historia de mi pueblo de Guantánamo. Entonces publiqué 2 tomos que ya están afuera, hace ya unos años, desde el 19, sobre las letras de Guantánamo. Ahí están todos los escritores, todos los periodistas y todas las publicaciones importantes que se han hecho en el Alto Oriente cubano. Ahora van a salir reeditados y ya con 3 tomos corregidos y aumentados. Van a salir 3 tomos de arte, donde están los artistas plásticos, los músicos, los locutores, los presentadores, los bailarines, las principales obras arquitectónicas de la ciudad de Guantánamo y de Baracoa, o sea, el Palacio Salcine, la cárcel, las principales construcciones, los grupos musicales, los grupos danzarios. Eso es arte. Después vienen los tomos de sociedad, donde están todas
las instituciones sociales, los masones, las iglesias, todo este tipo de cosas. Después viene gobierno, que es todos los políticos, las estructuras gubernamentales que han existido, las alcaldías, los gobiernos, los municipios, toda esta serie de cosas. Después viene deporte, todos los deportistas que se han creado, los distintos géneros, la historia del ciclismo, la historia del ajedrez, la historia del baloncesto, la historia de todas estas cosas. Y por último, el tomo de geografía, que es los valles, montañas, ríos, todas las características geográficas de la localidad. Esto es un proyecto que uno debe haciendo durante 60 años. Wow. 60 años recopilando información, guardándola meticulosamente en un archivo, clasificándola, y él se va armando solo. Entonces, este proyecto lo que yo hago en estos momentos es redactar esa información. La información ya está ahí. He tragado toneladas de polillas y de polvo de las bibliotecas, de los periódicos viejos, en los archivos, en el archivo de India, en el archivo nacional de España, en el archivo de Simancas, en la biblioteca del Congreso de Washington, en los archivos y bibliotecas de Cuba. Entonces he ido acumulando mucha información clasificada, digitalizada, está ahí. Entonces eso es un proyecto monumental. Es un proyecto monumental que quiero dejarle a mi pueblo. En vez de dedicarme a escribir mi obra, ahí está, por ejemplo, la ficha de los escritores, y yo lo promuevo. Digo quién es, qué ha publicado, qué ha hecho, qué se ha dicho de ese tipo de cosas. O sea, es una labor de servicio. Esos son los archivos guantanameros. De fruto de esos archivos guantanameros, donde yo no doy opiniones, sino información, salieron las notas al lápiz. Las notas al lápiz son mi versión crítica de eso. O sea, yo puedo decir que tú eres un autor. La gente normalmente dice que yo soy un autor importante porque tengo 13 libros. Podría tener 50 y pico y no servir absolutamente para nada como autor. La cantidad no hace la calidad de una obra. Eso no es trascendente, como tampoco son trascendentes ni los títulos universitarios ni los premios obtenidos. Nada de eso determina la calidad de una obra. Entonces, en notas al lápiz, yo digo quién es quién en Guantánamo, quién es bueno y por qué es bueno, y quién es malo y por qué es malo. Y soy bastante cruel porque técnicamente desmonto a gente que tiene mucho premio, que tiene mucho reconocimiento, y digo que sencillamente no pasan de la categoría de ser unos mediocres, y algunos incluso llego a decirles que son una nulidad, ni siquiera alcanzan el rango de mediocre. Y entonces salen las notas del lápiz, que es otro proyecto que está prácticamente terminado. Está las efemérides, que yo le llamo trazojar, que es como una especie de calendario, digo cada día qué cosas importantes pasaron en el Alto Oriente cubano. Está una novela que se llama Deslenguada, se desarrolla en la zona de tolerancia, la zona rosa de nuestro país, en una casa, en un prostíbulo, donde la protagonista principal es la matrona del prostíbulo, y yo hago coincidir en ese prostíbulo a las grandes figuras de la cultura de mi pueblo. A Regino Botti, que es el poeta más importante de Cuba, que en 1913 publica La Vez Mentales y reactualiza la poesía cubana, que había estado en pausa desde Martí y Julián del Casal. No había habido buena poesía en Cuba hasta la aparición de Botti. Entonces yo pongo a Botti allí, pongo a José Gallar Garcasés, un tipo que viene a Estados Unidos, toca aquí en la Universidad de Notre Dame, se gradúa de ingeniero, toca, escucha a Paderewski lo escucha a él, llega a Cuba, le entrega el título de padre, dice: yo soy ingeniero, que era lo que usted quería, ahora voy a hacer lo que yo quiero, y se dedica a tocar en su casa y dar clases particulares. Y este tipo iba al prostíbulo y se sentaba en un piano y estrenó en Guantánamo, antes que en Cuba y en ninguna otra parte, a Bela Bartok. O sea, la gente todavía seguía tocando a Chopin y a Liszt y al romanticismo, y él estaba tocando ya a Bela Bartok en un prostíbulo de Guantánamo. Imagínate aquellas mujeres incultas, aquellos marines borrachos, oyendo tocar aquella clase de música. Entonces yo hago coincidir allí a personajes históricos, y están en el cotilleo, en la chismografía, en los cuentos, en los tarros, en las traiciones, en las infidelidades, en las... Es un libro es un Decamerón mal escrito. Wow. Es un libro de chismes, de consejos, de poner pati para arriba a la sociedad guantanamera, a la gente más encopetada, a la gente más, qué sé yo sé cuándo, les revelo los trapos sucios y ridiculizo y lo burlo a todo, me pongo a mí mismo como personaje, me burlo de mí obviamente, revelo secretos sobre mi vida que nadie conoce o que la gente supone mal. Y entonces esa es una novela donde me he divertido mucho escribiéndola. No sé si como el libro de la poesía erótica saldrá algún día, porque si lo publico estando vivo es mi último día, me mato. Nos está viendo José Carlos Aguilar desde California. Lérida Torre dice: perdón, me refería a su catedral. Esto no, ya es tarde. Dice: los trajes de nuestro Augusto emulan
con los de Elton John. Me encanta. Dice, me encanta y él lo sabe. Nos está viendo Zaira Torres. Y Rosa Íñigo dice, estupendo, gracias Augusto por ilustrarnos con tanta información valiosa, es un placer escucharte. Te digo, la gente se engaña, entonces uno se inventa su historia. O sea, un viejo decrépito como yo, ¿qué placer puede haber en eso? Pero bueno, los amo porque nos queda ya poquito tiempo. Sí, ya. Sí. Bueno, continuamos. Aprovechemos este ratito. Mi querido Augusto, yo quisiera que la gente que nos está escuchando escuchara de tu boca, escuchara de tus labios, ¿por qué arriesgarse, por qué darse la oportunidad de escribir poesía? Porque no es un riesgo, ni es una oportunidad, es una necesidad inherente del poeta. El poeta tiene que vomitar la lava que le quema en el esófago, que tiene aquí atravesado, que si no lo dice, se muere. Entonces, únicamente si tú tienes el fuego del Vesubio latiéndote en el corazón, eres poeta. Versificar puede cualquiera, es una técnica, se aprende a versificar. Pero ser poeta es ser alguien que ve más allá de la imagen, es alguien que escucha más allá del sonido, es alguien que encuentra no solamente en la belleza de la palabra. Por ejemplo, una vez un concurso de poetas y las palabras más bellas que se encontraron en poesía era azul y cristal por su sonoridad. El poeta no es el filólogo que descubre la semántica y el origen de las palabras y tiene un vocabulario amplio y preciso y justo. El poeta es el hombre que hace de las palabras más vulgares y simples, más cotidianas, magia, y puede crear con ellas un ambiente distinto. Y eso solamente es posible si estás tocado por los dioses, si tienes dentro de ti la flama. Entonces no es algo que tú desees hacer, es algo que tienes que hacer o te mueres. Si no, no eres poeta. Maravilloso. Una necesidad humana y aparte, yo sé que hay muchas personas por ahí con ese bichito, con ese Vesubio tratando de salir por su boca, como decías tú hace un momento, una metáfora muy interesante. ¿Y qué les podrías aconsejar a ellos? Leer mucho y leer a los buenos. Normalmente se recomienda leer de todo, no es cierto, porque las malas lecturas como las malas costumbres se pegan. Leer de todo no es bueno, hay que leerse a los clásicos o en sus defectos a los modernos y contemporáneos que están probados como buenos. Leer y leer no con los ojos, leer con el alma, inquirir, interrogar al texto, preguntarle por qué. El que primero dijo tus dientes de perlas o tus labios de grana era un genio, el que lo digo hoy es un estúpido, es un idiota. Entonces tú tienes que aprender a ver, a escuchar, a leer y a vivir con pasión. No tienes que ser un desenfrenado que vaya como Baudelaire con los pelos teñidos de verde y una capa roja paseándose por París. O como George Sand acostándose con Frank Liszt y un sombrero momín vestida de hombre. No tienes que ser extravagante ni excéntrico ni disfrazarte ridículamente como yo. No es necesario eso. Pero tienes que vivir con pasión. Tienes que ser apasionado, aunque tu apariencia luzca humilde, cotidiana, común, pero la pasión tiene que arder dentro de ti y volcarla cuando escribes. Y después que escribes, dejar reposar el verso y después volver sobre él y volvértelo a replantear, y volvértelo a replantear, y volvértelo a replantear. ¿Y cómo me funciona mejor, el caballo blanco o el blanco caballo? ¿Qué imagen capta primero el cerebro cuando yo pongo el adjetivo que califica adelante o atrás? ¿Cómo yo logro hacer que la literación de este sonido, ta, da, ti, ka, suene como música? Entonces tienes que interrogar el verso e ir buscando. Entonces no es lo que cuentas, la poesía no tiene que ser racional, tiene que ser sentimental. Yo no quiero que tú me provoques un pensamiento, quiero que me provoques un sentimiento, que tú me hagas sentir el amor que tú sientes por tu esposa, el dolor que tú sientes por la pérdida de tu madre o por un perro o de un amigo, que lo que tú sientes tú me lo transmitas. Entonces eso es la labor del poeta. Aquí increíble. Estoy esperando, increíble. Volví a decir el sábado 3
Sábado 3 a las 11 de la mañana en el Winchester Dudero Community Center de 11 a 12 del día. Y el 13 de febrero, martes 13, ni te cases ni te embarques, de tu familia esté aparte, en el mismo lugar a las 5 de la tarde. Los que quieran padecerme, pues estaré presentando yo a Augusto y estaré presentando el Arcángel de Acero y atormentándolo con la altura de uno de mis versos. Que son muy malos, yo los veo peor, así que garantizado que será un fracaso. Zaira Torres dice, ya quiero que sea sábado. Ahí tenés una de las 7 que vos dijiste, va a haber más. Bueno, vamos a ver cuántos valientes hay en el pueblo. Bueno, ahora sí se nos acabó el tiempo. Perfecto, entonces muchísimas gracias a todos los que nos han visto, los que nos han acompañado. Gracias, querida Mónica, por la oportunidad en este programa. A nuestro amigo Augusto, y quisiera que nos dieras unas palabras de despedida. Bueno, no, agradecerle a ustedes. Yo hoy cuando puse el comentario decía que estaba muy agradecido de la comunidad hispanoparlante de Las Vegas, que me ha respaldado a todos ustedes, comunicadores, influencers que han hecho tanto por promover este evento. Entonces mi plena gratitud y nada, mi agradecimiento eterno. Acá Zaira pone corazoncitos. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 6 de la tarde en este su programa que se llama Meridiano Coco y Cultura con Sabrosura, por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.